Saludos, les saluda Marcos Corrales y junto a mis compañeros Ángel Escano y Jesús Sánchez tendremos la oportunidad de presentar nuestro proyecto de investigación sobre la biogénesis. Durante la presentación aprenderán en qué consiste esta teoría, quiénes son considerados precursores y cuáles han sido sus aportes a esta teoría. A lo largo de muchos años, varios hombres dedicaron su existencia a entender cómo surge la vida. En uno de sus intentos apareció la teoría de la generación espontánea para explicar tal proceso. Sin embargo, surgió la biogénesis gracias al trabajo de muchos hombres de ciencia en diferentes épocas. La biogénesis es una teoría que propone que un ser vivo surge a partir de otro ser vivo ya preexistente. Antonio van Leeuwenhoek es conocido por construir uno de los primeros microscopios y fue uno de los primeros en observar microorganismos en agua de lluvia. Cabe recalcar que este científico llamó a estos diminutos seres animálculos en aquel entonces. A pesar de ser un científico e investigador obsesionado, nunca dejó a un lado su creencia en Dios. Él sabía que Dios había creado todas las cosas que veía a su alrededor. A menudo se preguntaba, ¿de dónde procedían estos seres extraños y minúsculos, habitantes de las gotas de agua? ¿Será que habían caído del cielo mediante la lluvia? Leeuwenhoek era una persona materialista. Su buen sentido le indicaba que la vida procede de la vida. Luego, en su intento por observar pimienta, notó que en el agua con pimienta había muchos de estos microorganismos o seres diminutos. Descubrió de esa manera una manera para reproducirlos o cultivarlos. Es posible que se diera cuenta que la reproducción de estos seres era un proceso biológico, algo innato en ellos, y no caían del cielo. Otro de los grandes precursores de la biogénesis fue el médico, naturalista, filósofo y escritor italiano Francesco Redi, el cual establecía en sus experimentos que los insectos no se originaban de la materia muerta, sino que procedían de la vida. El experimento de Redi consistía en la colocación de carne en diferentes envases, donde dejaba unos abiertos y otros cerrados. En los resultados, Redi observó que en los envases que había dejado abiertos se había dado la entrada de moscas, donde éstas depositaban sus huevos y de esta manera crecían los gusanos. A diferencia de los que había dejado sellado, observó que la carne se había descompuesto y olía mal, sin embargo no había el crecimiento de gusanos. De esta manera, Redi determinó que la vida no se originaba de forma espontánea de la sustancia muerta. Años después, el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani llevó un experimento similar, donde también desacreditaba la teoría de la generación espontánea. El experimento de Spallanzani estaba hecho a raíz de un experimento realizado por John Needham años anteriores, donde Needham creía que si se calentaba caldo nutritivo y se dejaba enfriar, se produciría el crecimiento de microorganismos de forma espontánea. Spallanzani consideraba que el experimento de Needham estaba muy mal elaborado y no se calentaba lo suficiente. Por lo tanto, Spallanzani realizó un experimento donde calentó el caldo nutritivo por un periodo de 30 a 45 minutos y lo tapó. Luego esperó que él mismo enfriara y observó que no había crecimiento de microorganismos. Una vez le quitó el tapón, se comenzó a presentar microorganismos en el interior del caldo. De esta manera, Spallanzani determinó que la vida no se originaba de la sustancia inanimada, sino que también procedía de la vida, y fue un experimento que años después le sirvió de base al francés Louis Pasteur. Otro importante precursor de la teoría de la biogénesis fue Louis Pasteur. Sin embargo, para la época, la teoría aceptada universalmente era la teoría de la generación espontánea. Quien constantemente apoyaba esta era Félix Pouchet, que con sus experimentos demostraba cómo la generación espontánea daba origen a nuevos seres. Sin embargo, Louis Pasteur se dedicó a estudiar primero la generación espontánea para poder desmentirla a través de la teoría de la biogénesis, y con importantes experimentos creó una fuerte controversia entre estas dos teorías. Para resolverlo, la Academia de las Ciencias ideó un comité que decidiera cuál de las dos teorías debería ser aplicada para explicar el origen de la vida. Pasteur se ayudó con su amigo Antoine Vallard, quien era un importante químico francés de la época que además había descubierto el bromo. Juntos idearon experimentos en los cuales demostraban que si el aire no penetraba a los líquidos dentro de un matraz, el mismo permanecía intacto. De esta forma, Pasteur logró demostrar ante el Comité de la Academia de Ciencias que la aparición de microorganismos en los matraces se debía a seres persistentes en el aire, y de esta forma desmintió por completo la teoría de la generación espontánea.
Además, estableció que algunos de estos eran resistentes a altas temperaturas, dando cabida así a la creación de la ley de la biogénesis, que establece que todo ser vivo proviene de uno preexistente, en conjunto a la teoría microbiana de la infección, ambas universalmente aceptadas en la actualidad por la comunidad científica.